Estamos en medio de esta serie que se llama El Camino del Soñador. Hemos estado aprendiendo las semanas anteriores sobre el propósito de Dios para nuestras vidas. Estoy dando mi mayor esfuerzo porque todos los principios que aprendemos en esta serie te dejen a ti una idea absolutamente clara de qué es el propósito de Dios para tu vida, cómo funciona, cuál es tu parte en este asunto. Es muy importante que tomes nota de lo que hablamos porque hay cosas que las vas a querer recuperar más adelante. Como siempre comienzo con una historia. Esto nos va a ayudar a entender del tema que vamos a hablar hoy, porque me estoy metiendo en aguas un poco más profundas, pero prometo, porque he hecho una promesa a mi esposa de que no voy a hacer un enredoncio de meterme en lo más denso. Prometo tocar lo profundo con elegancia para que quede absolutamente claro. Así que no me voy a ir a lo denso, pero sí me voy a ir al principio claro. Hoy vamos a hablar de si Dios ya sabe todo, si todo ya está escrito, ¿para qué me esfuerzo? Si de todas maneras todo ya está escrito, ¿para qué me esfuerzo? Y para eso quiero comenzar contándote una historia de las muchas que te cuento. El año 2002, Bolívar, mi equipo, el único equipo del que soy, porque es el único, no soy perfecto, hermanos, yo sé que parezco, pero no lo soy. Yo sé que me ves ahí todo galante, pero uno tiene sus falencias. Soy bolivarista a muerte. Y el año 2002 Bolívar jugaba Copa Libertadores de América contra un equipo que se llama Atlético Paranaense. Y yo ese día tenía examen de economía en la universidad, así que tuve que tomar una difícil decisión y obviamente opté por ir al estadio. Entonces, sin que sepan mis papás, me fui al estadio, compré la única entrada que me alcanzaba a comprar por 30 bolivianos, que era curva norte. Entonces era un virtual desconocido en la curva que está destinada para la barra brava. Están todos ahí sin camiseta, gritando y dando vueltas sus poleras, y yo estaba ahí en medio. Ese partido era especial, Copa Libertadores de América. Y cuando termina el primer tiempo, Bolívar estaba perdiendo 4-0. Yo estaba llorando, de verdad, porque decía, me voy a aplazar en economía, mis papás se van a enterar, he gastado mis últimos 30 pesos, o sea, todo estaba mal para mí. Pero salieron del descanso y no sé qué pasó en la mente de los jugadores, no sé qué hizo el director técnico, pero salieron como unas fieras y se transformó en el partido más emocionante en el que he estado en toda mi vida. Porque estábamos 4-0 y luego 4-1 y luego 4-2. Cuando ya era 4-3, tú te abrazabas con el que estaba a tu lado, todos pelados, todos besándonos, todos revoleando la camiseta. 4-4 era la gloria, 5-4, no lo puedo creer. El partido terminó 5-5, pero las emociones que he vivido en esos 45 minutos no se comparan a nada que haya visto en ningún otro partido. Y entonces este miércoles pasado estaba en el estadio con mi hija porque fuimos a ver al Poderoso jugando contra un equipo brasilero. Son cuartos de final, o sea, eso es algo que otros equipos no lo experimentan. Entonces es la clase de partido al que me gusta ir. No se crean, la historia no es tan linda. Termina el primer tiempo y estábamos perdiendo 2-0. Entonces le digo a mi hija, a veces es así el Bolívar, hijita, te ilusiona y luego juegan una macana. Y tenemos dos opciones, le digo, si quieres, vámonos ahorita, no vamos a encontrarnos con gente en el camino, vamos a llegar al auto rápido y nos vamos a la casa y nos olvidamos de esta vergüenza. Y le cuento la historia que acabo de contarte a ti, del famoso 5-5. Entonces la Nicole me mira y me dice, nos quedemos, papá, nos quedemos y empujemos por ese milagro. Y el partido se volvió emocionante. Bolívar salió otra vez como una fiera. Y después de perderse un penal y hacerse expulsar un jugador, aún así terminó 2-2 contra un equipo brasilero muy sólido. Y yo me pregunto, mientras salíamos del estadio y con mi hija conversábamos sobre, bueno, al menos no nos estamos yendo con esa horrible sensación de hemos perdido. Y yo me pregunto, Dios ya sabía que esto iba a pasar. Ya sabía que iba a perder 90 minutos de mi vida en un partido que no me ha gustado realmente.
Y estoy seguro que en muchas oportunidades de tu vida te has preguntado, Dios ya sabe lo que va a ocurrir, Él sabía que esto va a pasar. Y quizás los deportes, como acabo de contarte ahora, es una de esas cosas que más nos meten en el ámbito de lo probable, porque todo es probable. El año 2021, Lewis Hamilton y Max Verstappen estaban empatados en puntos, y el que gane la última carrera iba a ser campeón mundial de Fórmula 1. Y durante 60 vueltas Lewis Hamilton estaba al frente. Pero en la última vuelta hubo un choque, y a causa del choque, cuando la carrera se arrancó de nuevo, Max Verstappen pudo pasarlo a Lewis Hamilton y se coronó campeón por primera vez en su historia. Eso tenía que pasar así, y más importante, Dios lo sabía. Los deportes nos hacen pensar esas cosas. Entonces, esto también es un poquito para el hermano que anda diciendo, por favor, padre, que el Stronger gane. O sea, ¿ya sabe que va a ganar? No va a ganar. O sea, quizá en los deportes se vuelve complejo. Y pensamos que Dios es de tal equipo o de cual equipo, y la verdad es que no creo que a Dios le esté interesando mucho ese asunto, que personalmente, no sé, a lo mejor tal vez le interesa, a lo mejor es argentino, como dicen algunos, no lo sé, no tengo idea, me cuesta creerlo, pero bueno, ahí podríamos debatir con Goebbels un buen horario ahí largo y tendido. Pero el deporte que más se acerca a esto es el ajedrez, que es un deporte prácticamente determinista. Porque el ajedrez no se trata tanto de que juegues bien al ajedrez, como de que sepas cómo va a jugar el otro. Es un deporte que se trata de analizar lo que va a hacer el otro y anticiparlo, de tal manera que puedas, de alguna manera, predecir el futuro. Saber qué movimientos va a hacer el otro y trancárselos antes de que los haga, para que pierda. Un gran ajedrecista se llamaba Frank Marshall en los años 40. Era conocido precisamente por esto, porque estaba perdiendo, jugaba para perder, y solamente en las últimas 3 jugadas le daba un vuelque a todo, porque tenía esa extraordinaria capacidad de anticiparse a lo que el otro jugador iba a hacer por 2 o 3 jugadas. Una especie de pronóstico de lo que iba a suceder. Extraordinario. Ahora, no sé si has escuchado hablar del determinismo, pero el determinismo es un área de la ciencia que nos dice que matemáticamente está comprobado que es posible que si tú sabes todos los eventos que van a ocurrir entre una posición A y una posición B, y si tú conoces y sabes todos los eventos que van a ocurrir, tú puedes predecir con precisión matemática lo que va a suceder. Matemáticamente es posible, pero no tenemos todos los elementos para pronosticarlo. Es por eso que cuando a alguien le detectan una enfermedad, sabemos que es probable que pase tal cosa, pero ¿cuántas veces los médicos se sorprenden porque no pasó como se esperaba que pase? ¿Cuántas veces tú estás segura o seguro de que habiendo invertido tu dinero en algo de cierta manera, el mercado se iba a comportar de cierta forma, y de pronto el mercado te madruga y pierdes mucho dinero o ganas mucho dinero? El determinismo es matemáticamente posible, pero no lo podemos controlar en el mundo en el que vivimos. Y sin embargo, hay alguien que sostiene que Él tiene todo bajo su control. ¿Cómo nos manejamos en ese ámbito? Y así llegamos a la historia que te tengo que contar. No te olvides las 2 semanas anteriores. Semana 1 hemos aprendido que el propósito de Dios trata más de quién eres tú y lo que Dios quiere hacer en ti antes de que Dios haga algo a través de ti o de lo que Él quiere hacer contigo, ¿sí? Eso lo hemos hablado y creo que ha quedado absolutamente claro. La semana pasada aprendíamos que puedes decidir sin tener miedo, porque si tú eres obediente al Señor, si estás apegada o apegado a Él en obediencia, ya sea que decidas irte al campo o decidas irte a la ciudad, Él te va a bendecir. Puedes decidir sin miedo. Y si eres obediente al Señor, incluso aún si estuvieses decidiendo mal, la Biblia promete que porque eres obediente, Él enderezará tus sendas. Los cristianos deberíamos vivir confiados en que tenemos un Dios que está en control. Hoy vamos a hablar de ese control. Vámonos a la historia de José. Nuestro buen José ha estado en la cárcel durante mucho tiempo. El copero del rey se ha olvidado completamente de él. Una noche el faraón tiene un sueño extraño. Sueña que 7 vacas hermosas y gordotas, bien alimentadas, están pastando al borde del Nilo.
Y a continuación, 7 vacas horribles, famélidas, escuálidas, salen del río y se comen a las 7 vacas gordas, pero no engordan al comérselas. El faraón despierta asustado, transpirando y preocupado. ¿Qué será este sueño? Más un rato trata de conciliar el sueño una vez más y vuelve a dormir y vuelve a soñar. Esta vez sueña con 7 espigas, como las que aparecen en el arte que he puesto, que no es esotérico. Son los sueños de José. 7 espigas mullidas y llenas de trigo. Están al borde del Nilo, pero luego aparecen 7 espigas escuálidas y horribles y se las chupan a las espigas gordas y gruesas, pero no engordan. Y entonces el faraón despierta muy asustado. Llama a su corte y empieza a hablar del problema y les dice: he tenido un sueño horrible y no lo entiendo y necesito entenderlo porque me ha consternado y estoy con mucha ansiedad. Y entonces, mientras él está contando este suceso, el copero del rey se acuerda y dice: ¡ala! Yo me había olvidado. Yo conozco pues un interpretador de sueños. Ay, ¿qué voy a hacer? Capaz me mate otra vez. Mi señor el rey, con temor tengo que hablarle de mi gran pecado. Habla, hombre, le dice. ¿Te acuerdas cuando casi me matas? Sí, te he mandado a la cárcel. Allá adentro hay un interpretador de sueños. ¿Y por qué no me has dicho? Me he olvidado. Tanto trabajo también hay aquí. No, hay que sacarlo, que venga a interpretarle sus sueños. Es hebreo, pero es bien. Lo que pasa es que los egipcios menospreciaban a los hebreos. Entonces a José lo bañan, lo perfuman, lo afeitan y lo vuelven egipcio, le ponen maquillaje y un turbante egipcio y lo llevan delante del faraón. Y se presenta delante del faraón, le cuenta sus sueños y José se los interpreta. Le dice: el Señor me ha dado la interpretación. Las 7 vacas y las 7 espigas son exactamente lo mismo. Se vienen 7 años de abundancia como nunca antes los hubo en Egipto. Tendremos tanto que va a sobrar y lo que va a sobrar se va a desperdiciar. Pero luego vendrán 7 años de tal hambruna que nos llevarán a olvidar completamente la abundancia en la que habíamos vivido 7 años antes. Por eso mi consejo es que esos 7 años en los que vamos a vivir en abundancia, alguien con conocimiento de esto guarde una quinta parte de todo lo que se produzca, de tal manera que nada se desperdicie, pero que de todo lo guardado podamos hacer uso en los años de hambruna para que no sintamos lo que va a suceder. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis 41 versos 25 y 32. Dice: José respondió: ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. ¿Quién lo está por hacer? Dios, Él lo está por hacer. El haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron, ¿qué dice ahí? Decretados. ¿Por quién? Por Dios. Y Él hará que ocurran pronto. Dios es soberano. Él quiere que eso pase y va a pasar. Eso es lo que está diciendo José. El hecho de que lo haya soñado 2 veces significa que sucederá tal como se le ha anticipado. Dios ya lo tiene todo listo. ¿Por qué? Porque es soberano. Él es el dueño de todo lo que existe. Es el dueño de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos. No tiene que ver con que alguien crea o no crea en Él. Independientemente de si el mundo cree o no cree en Dios, igual Dios sigue siendo dueño de todo. Es más, hoy en día, cualquier científico que se precie de tener ciencia seria sabe que es innegable la existencia de un Dios que ha puesto en orden todo lo que tenemos, porque es imposible que el caos genere orden. Es como pretender que tú llegues una noche a tu casa y tomes tu cartera, mujeres, y la vacíen así sobre su cama y de pronto las pinturas vayan al lugarcito donde tienen los maquillajes, los cepillos a la cajita de cepillos, los papeles sueltos y todos los Kleenex que han usado durante 27 semanas al basurero, ese sándwich que nadie comió directamente a la cocina,
ese jugo que había sacado por si uno de tus hijos tenía sed directamente al refrigerador, tú sabes que eso no va a pasar. No hay manera de que el orden, o que diga el caos genere orden. Cualquier científico que se precia de seriedad en su ciencia sabe que esto es imposible y acepta la existencia de una inteligencia superior detrás de todo esto. Porque el hecho de que tú y yo estemos vivos en un planeta como en el que estamos vivos y que no hayamos podido hasta el momento comprobar vida en otros lugares es una prueba a gritos de que hay alguien detrás de todo esto ordenándolo. Él es dueño de todo, está por fuera del sistema. Él gobierna todas las cosas y todas le pertenecen. ¿Y sabes qué? Nadie le puede interpelar. Nadie le puede decir por qué haces las cosas como las haces. Nadie le puede conversar y hasta pelearse con él y ganar en una discusión. Por eso cuando alguien viene y me dice, Carlos Alberto, yo estoy bien enojado con Dios, yo dentro de mí digo, pobre, vas a perder. Pues claro, peleate con Dios. ¿Qué esperas? Ganarle a Dios. No hay manera. Encima vas a perder y te vas a arrepentir de haber perdido y te vas a sentir tan amado que te vas a sentir más humillado todavía. O sea, es grave. Mejor humillate ahorita a los pies del Señor porque Él te va a ganar. ¿Por qué? No pierde nunca. No hay manera de que lo derrotemos porque Él está por fuera del sistema. Él está por fuera de todo lo que nosotros vemos. Mira lo que dice Isaías 46:10. Dice, solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. O como se diría en lenguaje vulgar, es su cancha, es su pelota, son sus reglas, es su cronómetro. Qué horrible era cuando éramos chiquitos y querías jugar fútbol con alguien y decías, ¿puedo jugar? Y te decían, pregúntale al dueño de la pelota. Qué horrible era eso. Porque a veces el dueño de la pelota era justo ese odioso que, entonces, Ramiro, ¿puedo jugar? No, te decía. El dueño de la pelota aquí es Dios. Son sus reglas, es su cancha, es su universo. Él puede hacer lo que Él quiera. Ojalá lo entendiéramos. Y seguramente en algún punto de tu vida has escuchado o has utilizado la frase, yo no creo en las casualidades, todo sucede con un propósito. Mucha gente lo dice, yo no creo en las casualidades, esto no ha pasado por casualidad, todo pasa por algo, dice la gente. Te cuento que esa es una afirmación de la soberanía de Dios. Cuando tú dices eso, lo que estás diciendo es, creo que Dios es soberano y creo que está en control. Los cristianos decimos mucho, Dios está en control. Esa es una afirmación de la soberanía de Dios, de que Él es el dueño absoluto. Y hay cosas que van a pasar sí o sí, y hay cosas que requieren de tu libertad para que pasen. No debería estar peleado un concepto con el otro, porque la soberanía de Dios no cancela tu libre albedrío, sino que le da un sentido y un propósito. La soberanía de Dios no elimina tu libertad, le da un sentido y un propósito. La semana pasada te conté un ejemplo, lo vamos a utilizar ahora, Esther 4 en el verso 14. Ya te conté sobre el concurso de belleza para elegir Miss Nueva Reina del gobierno de Persia, todo eso te lo conté. Mira lo que dice aquí, Esther 4 versículo 14 dice, Mardoqueo le está hablando a Esther, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos, ¿qué dice ahí? Surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Quieren matar a los judíos. Dios los va a liberar, dice Mardoqueo, de una u otra forma, porque Él es su Dios y ellos son su pueblo y les ha prometido que los va a cuidar siempre. Pero no vaya a ser, Esther, que tú has llegado a este momento de la historia para participar en ese plan, para que seas tú la artífice de que Dios rescate al pueblo judío. Es una posibilidad. No vaya a ser que estés invitada a participar y decidas no participar. Es decir, Dios es soberano. Él va a hacer lo que tenga que hacer, pero en su soberanía tú y yo podemos participar. Nuestra libertad no queda eliminada, al contrario, es una invitación a que seamos parte. Te voy a contar algo de mi casa, pero tienes que decir conmigo, escuchamos pero no juzgamos. Ya pues, estoy hablando en serio. Escuchamos pero no juzgamos. Es que ya sé que igualito más, ¿saben qué? Igual, ¿qué más da? Cuando mis hijas eran chicas,
nosotros les hemos enseñado a creer que existía Papá Noel y el hada de los dientes y el conejo de Pascua. Ay, Carlos Alberto, eres un pagano. Escuchamos, pero no juzgamos. ¿Por qué? Porque mi esposa y yo queríamos mantener la ilusión. Era hermoso ver a esas dos pequeñitas saliendo a tropezones de su dormitorio a ver qué les había dejado debajo del árbol Papá Noel. Pero podías decirles que eras tú. No, porque ya matas la ilusión. Nosotros queríamos que tengan esa ilusión. Esa ilusión estaba tan viva que en algún momento, cuando la Nicole perdió su primer diente, nosotros le dijimos, va a venir el ratón de los dientes. La Nicole le tenía asco al ratón de los dientes, ¿no? Entonces, pedirle algo al ratón de los dientes para que no le tenga asco. Ya quiero un frasco de aceitunas. Ella pidió un frasco de aceitunas. O sea que al día siguiente no había moneda debajo de la almohada, había frasco de aceitunas debajo de la almohada. Y hemos tratado de estirar todo lo que hemos podido esa ilusión. Pero ha llegado un momento en que ya era insostenible, porque todos los amiguitos en el colegio le decían, no existe, Papá Noel no existe, te están mintiendo, tus papás son unos mentirosos. Y la Nicole se peleaba con ellos y les decía, no existe, he escuchado las campanitas. Pero un día fue insostenible. Más o menos tenía cerca de 11 años. Entonces la sentamos en la mesa del desayuno. No estaba la María Joaquina y le hablamos de la siguiente manera. Le dijimos, Nicole, has venido a una ceremonia muy especial. Es una ceremonia ancestral. Una ceremonia que te va a invitar a participar de una tradición familiar que es maravillosa, pero que es libre. Si quieres participas y si no quieres no participas. Entonces ella ya era nerviosa y expectante. Y yo le digo, ¿te acuerdas que tus amigos te han dicho que Papá Noel no existía? Y ella me mira con cara de Y yo le digo, existe. Claro que existe. Soy yo. Es la mamá. Es cada papá y cada mamá en este mundo que guardan un secreto para que sus hijos se ilusionen, para que esa noche sea especial, para que al día siguiente haya emoción y expectativa, para que esperes esa fecha con ansias y cuando la encuentres haya valido la pena. Entonces sí, en términos técnicos no existe el viejo gordo con barba y gorro rojo, pero Papá Noel es cada papá y cada mamá que se esfuerzan para que sus hijos no los pesquen comprando el regalo en la tienda, que se esfuerzan para hacerlo guardar a la vecina o al tío hasta que lo puedan traer a la casa. Así que, hijita, no te he mentido, yo soy Papá Noel. Y la Nicole me miraba así con sus ojos. Y la mamá es el hada de los dientes, es el conejo de Pascua. Y si tú quieres, hoy queremos darte la bienvenida a un círculo muy exclusivo, el círculo de los guardianes. Nuestra tarea es guardar esta ilusión para tu hermana que todavía es chiquita. Si le matamos la ilusión, ella no lo va a poder disfrutar como tú lo has disfrutado. Pero si tú quieres, puedes ser parte de esta gran tarea. Y la Nicole dijo, quiero. Entonces yo le dije, estábamos buscando un duende, bienvenida. Ay, Carlos Alberto, pero eso es pagano. Ya, eduquen ustedes a sus hijos. Yo las eduqué así con mi esposa. Decidimos que así fuera. Y me sirve para ilustrarte. Dios ya sabe lo que va a hacer y lo va a hacer contigo o sin ti. Igualito lo hará. Pero te invita y te dice, ¿no quieres participar? ¿No quieres ser parte de esto extraordinario que estoy preparando y que lo he diseñado para que tú me ayudes? Y la Nicole podía haber dicho, no me interesa. Es una gran mentira y no me interesa. Y entonces hubiéramos tenido que amordazarla y meterla en un closet. Mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. ¿Quiénes aquí lo aman? Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Él lo hace. Él es el soberano detrás de todo esto y ha diseñado un propósito para ti, pero quiere que tú seas parte de ese propósito. Y hemos aprendido las semanas pasadas que te llama y que cuando tú recibes y aceptas el llamado, luego Él te tiene que pulir, te tiene que quebrar, te tiene que trabajar, te tiene que limpiar, tiene que quitar la autosuficiencia y la falta de fe y tiene que hacer crecer a Cristo en ti. Es parte del proceso. Y luego solo entonces, si tú aceptas, porque no es obligado, empiezas a caminar en el propósito que Él ha diseñado. Dios ha diseñado un propósito para ti. Tú aceptas
La soberanía de Dios no excluye tu libertad, sino que te invita a participar de ella. Vamos a leer lo que dice Primera de Samuel en el capítulo 23, los versos 10 al 13. Dice: David estaba escapando de Saúl, ¿sí? Entonces David oró: oh Señor Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla porque yo estoy aquí. ¿Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl como me han informado? Oh Señor Dios de Israel, te ruego me digas. Y el Señor le dijo: él vendrá. De nuevo David preguntó: ¿me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le contestó: sí, ellos los traicionarán. Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió ya no ir a Keila. ¿Cómo es esto? Al final, ¿Saúl iba a ir a Keila o no? Porque aquí acaba de decir que no fue a Keila. ¿Dios estaba mintiendo? ¿O porque Dios le dijo algo a David, David tomó una decisión libre y eso cambió el futuro? ¿Entiendes de lo que te estoy hablando? Hay un cambio radical. Dios dice: sí, esto va a pasar. David decide hacer otra cosa y eso que iba a pasar ya no sucede. La soberanía de Dios no tiene que ver con que algo esté escrito en piedra y va a suceder como va a suceder. La soberanía de Dios tiene que ver con tu participación en su obra. David pregunta: Señor, ¿me van a traicionar? Sí. Entonces decide no ir, entonces no lo traicionan. Es más, Saúl ni se mueve de su casa. Pero no era que iba a ir, sí, si David se unía a los de Keila. Dios lo sabía y se lo anticipa, y como consecuencia de la decisión de David, algo que iba a suceder ya no sucede. ¿Cuántas cosas en tu vida y en la mía habrán ocurrido así sin darnos cuenta? Porque hiciste caso de algo que Dios te mostró. Porque caminaste claro en lo que Dios tenía para ti. Y algo que sí iba a acontecer, no aconteció. ¿De cuántas cosas Dios nos habrá librado y nos está cuidando? E iban a suceder, pero porque fuiste obediente, o porque tu mamá estuvo orando por ti, o porque tu abuelita supo guardarlos al Señor en primer lugar y sus mandamientos como respuesta de un Dios fiel que guarda sus promesas por generaciones, tú fuiste librado. Claro que puede suceder, porque la soberanía de Dios no trata de que algo esté predeterminado para suceder sí o sí, sino que es una invitación a que tú entres en un plan que es maravillosamente más complejo de lo que tú y yo podemos comprender. Dios sabía que lo iban a traicionar a David y lo previno, y David fue consecuente con esa palabra del Señor. Nosotros estamos invitados a entrar en eso. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que estamos al servicio de un Dios más grande que nosotros. Él sabe más, Él puede más, Él conoce más, Él es bueno. Él sabe lo que tiene que hacer. Y si nosotros caminamos en obediencia a su palabra, podemos desarrollar el tipo de relación en la que Él nos diga y nos aconseje, como promete en el Salmo: yo he escogido el mejor camino para ti, te guiaré y te aconsejaré. Si tú haces caso de su consejo, puedes caminar seguro, porque su soberanía no significa, pero igual te va a pasar. Su soberanía es una invitación a que camines en el propósito que Él tiene diseñado más adelante. El libre albedrío no compite con la soberanía de Dios, sino que se cooperan mutuamente para llevar adelante los planes que Él tiene. Porque es perfectamente comprensible que alguien me diga: pero si todo ya está escrito, ¿para qué me esfuerzo? Y claro, parece que no tiene sentido. Si todo de todas maneras ocurrirá, ¿para qué me esfuerzo? Pero ¿sabes para qué te esfuerzas? Para entrar dentro de esa historia, para ser partícipe. Porque Dios igualito iba a librar del hambre de la hambruna que iba a vivir Egipto, igualito los iba a librar de alguna manera. Lo invitó a José y José dijo: quiero participar. Dios igualito iba a librar al pueblo de Dios de los persas, pero Esther dijo: contá conmigo, quiero participar. Hay cosas que van a suceder sí o sí, y hay cosas en las que Dios nos permite participar. Entonces también sé que surge una duda legítima: pero ¿y cómo sé cuál es cuál? ¿Cómo sé cuál evento va a pasar sí o sí y cuál evento no? O vamos a algo más personal, porque la pregunta de fondo es: ¿lo que estoy viviendo, realmente Dios quería que lo viva? ¿Y sabes cuándo pasa eso? Cuando vives algo difícil.
Le he escuchado hacer esa pregunta a gente que está pasando por un divorcio. ¿Realmente Dios quería que yo llegue a esto? Le he escuchado preguntar eso a gente que está pasando por una enfermedad. ¿Dios quería que yo pase por esto? Le he escuchado hablar de esas cosas a gente que lo ha perdido todo, en un mal negocio, en una mala relación, en una mala inversión. ¿Realmente Dios quería que pase por esto? ¿Estaba tan escrito en piedra que no podía escapar de eso? Y tengo que ser honesto en mi respuesta. No lo sé, porque nadie conoce la soberanía de Dios. Porque este debate se ha trasladado por siglos dentro de la iglesia y verdaderos eruditos en las escrituras, teólogos de gran calibre, no han podido resolverlo. El máximo acuerdo al que se llega es este: Dios sabe más que nosotros. Podemos confiar en Él porque Él es bueno y nos ama. No tengas miedo de su soberanía, porque Él es bueno y te ama. Y aunque no sé cuál es cuál, una cosa sí sé: que Él está conmigo. Él camina a mi lado. Esa debe ser la certeza del que es obediente al Señor. Mira lo que dice Deuteronomio 29, en el verso 29. Dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. ¿Podemos estar en paz con eso, Jasón? El Señor tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Hay cosas que el Señor no nos va a decir. Hay cosas que el Señor no nos va a revelar. ¿Cuántas veces tú como mamá o como papá hay cosas que no les has dicho a tus hijos? O porque no las podían manejar, o porque no las iban a entender, pero tú sabías que tenías que hacerlas. Y en muchos casos Dios no nos va a contar los detalles de su plan, porque ni siquiera podemos manejarlos. Yo me imagino que si Dios le hubiera dicho a Moisés que iba a vagar 40 años en el desierto con un grupo de 2 millones de llorones, Moisés hubiera dicho: no, gracias, paso, prefiero trabajar para mi suegro. A veces Dios no te va a dar los detalles, pero puedes confiar en esto, Jasón, que Dios es bueno y que te ama, que todo ha pasado antes por el filtro de su amor. Hay cosas que no nos va a decir, pero otras sí. Y entonces, ¿qué hago, Carlos Alberto? Escucha mi consejo. Haz todo lo que puedas como si todo dependiera de ti. Esforzate, trabaja, estudia. Sé el papá y la mamá que tus hijos necesitan. Sé el esposo o la esposa que tu cónyuge necesita, con todo lo que puedas, como si todo dependiera de ti. Y luego, todo lo que no está en tus manos, déjalo en las manos del Señor. Y orá y confía y depende de Él, como si todo dependiera de Dios, y vas a estar haciendo bien. Porque hay cosas que no vamos a saber, cosas que escapan a nuestro control, pero nunca al de Él. Porque Dios es soberano, Él siempre está en control. ¿Qué nos toca? Confiar en Él. Tú haz lo mejor que puedas y déjale a Dios que haga lo que tú no puedas. Ahora, hay un caso extrañísimo en las Escrituras, que cualquiera que conoce la Biblia lo podría tomar y lo utilizaría para rebatirme y decirme: pero no has considerado esto. La fascinante historia de Jonás. ¿Has debido escuchar esa historia? Es un profeta, Dios le encarga un trabajo y le dice: quiero que vayas a predicar a Nínive, porque si no se convierten los voy a destruir. Los ninivitas eran lo peor de lo peor en ese momento, un pueblo pagano que sacrificaba a sus hijos ante un dios que se llamaba Moloch. Era un pueblo horrible y Dios los quería destruir porque su maldad ya había sobrepasado el límite de su paciencia. Y entonces lo elige a Jonás para ir a hacer tal tarea. Y mira lo que dice la palabra en Jonás, en el capítulo 1, en el verso 3. Dice: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis. ¿Qué dice ahí? Con la esperanza de escapar del Señor. ¡Qué bruto! Como si se pudiera escapar del Señor, como si pudieras escapar de Él. Y entonces, conoces la historia. Gran tormenta, él dice: yo tengo la culpa, lo botan al agua, ¡pum! Se lo traga una ballena, un pez o lo que sea, se lo traga. Y allá adentro se arrepiente. Digo entre comillas porque pareciera que se arrepiente, pero por sus actos luego lo ves que no.
sale de ahí, llega a Nínive, porque tiene que cumplir con la misión que le ha encomendado el Señor. ¿Y cómo la cumple? Si él hubiera cambiado su corazón, hubiera ido y hubiera predicado ninivitas, el Señor Dios de los ejércitos ha decretado eso. No, se paró en medio de la ciudad y dijo, en 3 días Dios los va a destruir. Gracias. Y, de veras, no me estoy inventando, léelo. Y luego se fue a una montaña que estaba lejos y dijo, desde aquí se ve súper bien. Voy a ver cuando Dios los limpia estos desgraciados. ¿Por qué los odiaba a los ninivitas? No sé, es como que Dios a ti te hubiese encargado una misión de tienes que ir a convertir a la familia de tu suegra. Y tú dices, no, ¿por qué? Y te toca. Algo así pasaba con Jonás. Se pone en la montañita, empieza a expectar, y Dios, que es bueno, le provee una planta que crece y le hace sombra, como una sombrillita. Y él dice, oh, servicio 5 estrellas, Señor, eres un Dios fiel, gracias. Pero pasa un día y no pasa nada. Y al día siguiente, la planta se ha muerto porque un gusano se la ha comido. Entonces Jonás está sacado de sí mismo, furioso, y está hablando toda serie de blasfemias. Y Dios le dice, oye, cálmate esa boquita. Oye, ¿qué te pasa, Jonás? Y le dice, estoy furioso, matame, quiero morirme, me muero. Y Dios le dice, ¿qué te pasa? Esta planta, le dice, ¿cómo la has matado? No tienes amor por las plantas. Y Dios le dice, vos no tienes amor por los de Nínive. En esa ciudad hay niños, hay animales. ¿No está bien que yo tenga misericordia? Y el libro termina ahí. No nos dice nada más. Entonces, si alguna persona me dice, y entonces, si somos libres, ¿por qué Dios lo obliga a Jonás a ir a predicar a Nínive? Parece un buen argumento para alguien que no ha estado viendo la serie. Si alguien ha estado escuchando estas prédicas y me sale con eso, quiero agarrarlo del cuello y ponerlo a fuego lento. Ya hemos aprendido que el propósito de Dios no se trata de lo que vas a hacer para Él, se trata de quién eres tú. Los que leen el libro de Jonás y piensan que se trata de la historia de cómo Dios tiene misericordia de Nínive, no han entendido el libro de Jonás. El libro de Jonás no trata sobre Nínive. El libro de Jonás, por eso se llama Jonás, trata sobre Jonás y cómo Dios tenía que lidiar con el corazón de Jonás antes de que haga lo que Dios quería que haga. El propósito de Dios no es algo que hacemos, es como Dios trabaja en nosotros. Y vaya que Jonás necesitaba que alguien trabaje en su corazón. Dios puede tener muchas cosas para ti, pero si para que las alcances primero te tiene que trabajar, mi hermana, mi hermano, te va a trabajar. Y tú vas a tener que elegir si quieres ir a Nínive en barco o en ballena. Pero cuando Dios quiere trabajar algo en ti, lo va a trabajar. Mi consejo es, no escapes del Señor. Es tonto pelearte con el Dios de los ejércitos. Nunca ha perdido una batalla. Es mejor ser dócil y dejar que Él nos trabaje, porque en su soberanía Él está en control. No te va a obligar a hacer algo, pero te va a trabajar para que seas alguien. Eso sí va a suceder. No huyas de Él. Mira lo que dice Hebreos en el capítulo 3, en el verso 15. Recuerden lo que dice: cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. En cuanto a la soberanía de Dios, Jasón, sé dócil, porque si Él quiere hacer algo en ti y luego hacer algo a través de ti, te va a dejar que tú decidas si participas o no. Él te va a permitir que elijas, pero Él va a hacer lo que tiene que hacer en ti y te va a trabajar. Y no le tengas miedo al trabajo de Dios. Tú sigues siendo libre para decidir. Decidí bien. Es solo eso. Decidí bien. Elegí lo que conviene. Pero Carlos Alberto, si al final voy a terminar eligiendo lo que Dios quiere, ¿no es Él el que sabe lo que está bien y lo que no está bien? ¿No tendría sentido elegir la vida y no la muerte? Pero aún así eres libre de elegir lo que quieras.
Su soberanía no se pelea con tu libertad. Invita a tu libertad a ser parte de una gran historia. Puedes aprender a confiar en el Señor y puedes aprender a depender de Él. Puedes elegir ir en barco en lugar de ir en ballena, porque confías en Él, porque sabes que sus caminos son mejores, porque Él está en control y Él es dueño de todo lo que existe. No te puedo explicar más, yo tampoco puedo entenderlo mejor, pero hay una cosa que entiendo y a mí me trae paz: que Dios es bueno, que Él me ama. Es la única garantía que necesito. Quizás te sirva. Jasón, Dios es bueno, Él te ama. No creo que necesites otra garantía. Abandónate a su soberanía. Después de todo, Él es el Dios que todo lo sabe y nadie puede discutir con Él. Y Él hará las cosas hermosas a su tiempo. Podemos confiar en eso. Te voy a invitar a que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Esta oración es especial porque quiero que oremos con todos los que han estado peleando contra su circunstancia. A veces lo que más energía nos quita en la vida es pelear contra lo que nos está pasando ahora, porque decimos: ¿será lo que Dios quiere para mí? Y con honestidad no puedo responderte, pero sí sé una cosa: que si te doblegas delante del Señor, Él va a enderezar eso. Es que es lo que dice su palabra. Así que vamos a orar para aceptar lo que estamos viviendo y para someternos a su soberanía y para pedirle discernimiento para saber decidir bien. Y Él va a responder a tu oración con su favor. Si tú quieres hacerlo, te voy a pedir que lo hagas en voz audible. Dile conmigo al Señor: Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra, por trabajar en mi corazón, por revelar las cosas que hay en él, por escondidas o por ocultas que parezcan. Hoy, Señor Jesús, elijo aceptar lo que estoy viviendo. No sé si viene de ti o no, pero sí sé una cosa: que tú eres bueno y que me amas, que todo ha pasado antes por el filtro de tu amor. Hazme dócil. Por favor, impide que yo estorbe en tus propósitos. Más bien ayúdame a cooperar con ellos. Dame discernimiento para saber decidir bien, para saber elegir la vida y para caminar en tu palabra. Señor, mi temporada puede ser difícil, pero mi guardián es grande y poderoso. Hoy elijo depender de ti, confiar en ti y creer en ti. Gracias, porque eres un Dios soberano, porque no permites casualidades y porque tú estás en control. En el nombre de Jesús. Amén.